Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales del área curricular de matemática, subárea álgebra. Nuestra sesión de hoy lleva por título Adición y sustracción de polinomios. El propósito básico de esta sesión es reconocer los términos semejantes para poder reducirlos a través de una adición o una sustracción, considerando la ley de signos para la adición y sustracción de números enteros. No te olvides, ese es el propósito fundamental, reducir términos semejantes mediante la suma o la resta de polinomios. Para lo cual, tenemos que recordar algunos conceptos previos, como por ejemplo, ¿qué eran los polinomios? Los polinomios hemos dicho que eran expresiones algebraicas racionales enteras, vale decir que los exponentes de sus variables todos son números enteros positivos, incluido el 0. ¿Y cómo se clasifican los polinomios? Hemos dicho, de acuerdo al número de términos, los polinomios se clasifican en monomios, que viene a ser un polinomio de un solo término. Aquí tenemos un monomio, 2x al cubo y a la quinta z. Binomio será un polinomio de dos términos, x al cubo menos 2y, dos términos ahí. Un trinomio va a ser un polinomio de tres términos. Tenemos como ejemplo x cuadrado menos 2x más 2. Tenemos de esa forma polinomios hasta de n términos, pero n tiene que ser una cantidad finita, ¿verdad? No, eso nunca debes olvidarte. En este caso, un polinomio de cuatro términos, como ejemplo tenemos a más b más c más d. ¿Para qué recordamos que es un monomio, binomio, trinomio, etcétera, etcétera? Porque nos van a pedir, en las operaciones que vamos a desarrollar, nos dirán, allá la suma de los monomios, allá la suma de los polinomios, de 2, 3, 4 términos, etcétera. Para eso es importantísimo ese previo aprendizaje que ya tenemos. A su vez, tenemos que reconocer también los grados de los polinomios. Habíamos dicho que el grado estaba expresado con respecto a los exponentes de la variable de un polinomio. Y existían dos clases de grados, el grado relativo y el grado absoluto. El grado relativo para un monomio venía a ser el exponente de la variable en mención. En cambio, el grado relativo de un polinomio viene a ser el mayor exponente de la variable y que puede estar ubicado en cualquiera de los términos del polinomio. En cambio, hablando de grado absoluto, para un monomio venía a ser la suma de los exponentes de las variables. En cambio, el grado absoluto de un polinomio será el mayor de los grados de los términos que puede estar en cualquiera de ellos. Y como ejemplo, para reforzar nuestro conocimiento, nos piden hallar los grados relativos y absolutos en el primer ejemplo. Tengo un monomio, un solo término, ¿verdad? Monomio. Ya saben, los polinomios están separados básicamente por los signos de más y de menos, pero en este caso no hay eso, ¿no es cierto? Entonces se trata de un monomio. ¿En qué variables? X, Y, Z. Las variables X, Y, Z. Menos 3x cuadrado y Y quinta, Z. Entonces, si hablamos de grado relativo, para X sería 2, para Y es 5, y para Z, como no lleva el exponente aquí, se supone que es 1. Y su grado absoluto viene a ser la suma total, 2 más 5, 7 más 1, grado absoluto del monomio es 8. Para un polinomio, veamos aquí, un trinomio, m de x, y, o sea, los variables x y, el primer término x cubo por y al cuadrado, menos 2x por y a la quinta, más x a la cuarta. En aquí, el grado relativo respecto a x buscamos que es el mayor. Aquí es 3, aquí es 1 y aquí es 4. Entonces, el grado relativo, 4. Para y, 2, 5. Aquí no entra. El mayor es 5. El grado absoluto no es la suma. Mucho cuidado. No es como un monomio. Era la suma. En aquí, estamos ya reiterando eso varias veces. Escogemos el mayor grado de los términos. El primer término tiene grado 3 más 2, 5. El segundo, 1 más 5, 6. Y el tercero, 4. ¿Quién va a ser el mayor? El grado 6. ¿En dónde se ubica? En el segundo término. Grado absoluto, 6. Ubicado en el segundo término. De esta forma hemos recordado lo que eran los polinomios y los grados, tanto absoluto como relativo. Ahora vamos a ver un polinomio y una variable. ¿Qué va a ser un polinomio y una variable? Va a ser aquel polinomio donde se observa o donde el grado relativo de la variable va a coincidir con el grado absoluto. Por supuesto, como solamente tiene una sola variable, entonces el mayor exponente de esa variable viene a ser tanto el grado relativo como el grado absoluto. Notación o representación de un polinomio y una variable. En una sola variable se representa de esta forma. P de x igual a sub 0 x a la n más a sub 1 x a la n menos 1 más a sub 2 x a la n menos 2 más hasta a sub n. Entonces, en aquí, el exponente es n.
va a ser un número entero positivo. Ese n viene a ser el mayor de ellos, el grado absoluto del polinomio. El grado relativo de x, por supuesto que sí, también va a ser ese mismo. Ahora, el a sub 0, que va delante de x a la n, viene a ser el coeficiente principal. Y donde no hay la variable x, a sub n nomás, viene a ser el término independiente. Esta notación o representación nos va a servir para estudios posteriores, básicamente cuando lleguemos al segundo o tercero de secundaria. Pero anticipadamente ya vamos conociendo. Como hemos hablado grado absoluto y grado relativo, cuando tiene una sola variable, tanto el relativo como el absoluto van a coincidir, va a ser el mismo valor. ¿De acuerdo? Pasamos entonces ahora al tema propiamente dicho, adición de polinomios. ¿Qué es la adición de polinomios? Una adición de polinomios va a depender de las características del polinomio que se presentan. Vale decir, si hay monomios o hay polinomios. Entonces, vamos a tener dos casos. El primer caso, cuando los polinomios son de un solo término, escribimos unos a continuación de otros para luego reducir los términos semejantes. O sea, estamos hablando de qué cosa? Estamos hablando de una suma de monomios. Entonces, sumar los siguientes monomios, dice aquí como ejemplo. Fíjate, menos 5x al cubo, menos 8x al cubo, más 6x cubo, menos x cubo. ¿Qué nos dice el primer caso? Cuando son monomios de un solo término, escribimos unos a continuación de otros. Ahí está. Entonces ponemos así. Menos 5x al cubo, con su propio signo, menos 8x al cubo, más 6x al cubo, menos x al cubo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todos son términos semejantes. Lo importante, por eso les decía, hay que reconocer, identificar dónde están los términos semejantes. ¿Qué eran términos semejantes? Aquellos términos donde la parte variable, la parte literal, es exactamente igual. O sea, las variables con sus mismos exponentes se iban a repetir. Entonces estamos hablando de eso. X cubo, x cubo, x cubo y x cubo. ¿Qué vamos a hacer? Como son términos semejantes, apenas vamos a sumar sus coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes de primero? Menos 5, menos 8, más 6, menos 1. Y acompañamos del término común que es x al cubo. Haz de cuenta que x al cubo representa, por decir, a personas. Entonces, sumamos esto y va a ser cantidad de personas. Puede ser algún objeto, puede ser, por ejemplo, mesas, sillas, animales, etcétera, etcétera, ¿verdad? A eso corresponde. Entonces, haciendo la suma correspondiente, tenemos menos 5 menos 8 más 6 menos 1. El resultado final, menos 8x al cubo. En aquí que estamos aplicando ley de signos para la adición y o sustracción. ¿Qué era la ley de signos para adición y sustracción? Hemos dicho, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Y signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor en valor absoluto. Fíjate. Entonces, los que tienen signos iguales, menos 5, menos 8 y menos 1. ¿Cuál sería la suma? 5 más 8, 13, más 1, 14. Entonces quedaría menos 14 más 6. Y signos diferentes se restan. Menos 14 más 6, hacemos una resta, quedaría 8. Signo del mayor sería menos 8x al cubo. Como te digo, estamos recordando ley de signos. Vamos a un caso 2. En este caso, cuando los polinomios tienen más de un término, o sea, estamos hablando netamente de una adición de polinomios. Dice, escribimos uno bajo el otro, para luego reducir los términos semejantes. Dice, una de las estrategias básicas para resolver la suma de polinomios, de varios polinomios, es ubicarlos en columna. De tal manera que, debajo de cada columna, como ya están ordenaditos, deben estar los términos semejantes, para luego reducir solamente sus coeficientes. Fíjate, dice, efectuar a más b más c si a es un polinomio igual a 7x al cubo más 2x más x cuadrado más 6. B menos 3x cuadrado menos x cubo más 8. Y C, x menos x cubo menos 16. Ordenamos, mira, ubicándolo en columna. Entonces dice A, 7x cubo, ¿quién sigue? Más x cuadrado. Ahí está, más x cuadrado más 2x más 6, más 2x más 6. Ahora, para B, menos 3x cuadrado. Entonces, ¿quién es el de medio grado? Menos x cubo. Ahí está, menos x al cubo. ¿Quién sigue? Menos 3x al cuadrado. ¿Quién sigue? 8. No hay en variable x, entonces dejamos espacio vacío nada más. Para C, el mayor ¿quién es? Menos x cubo, ahí está menos x cubo. No hay x cuadrado, dejamos vacío. Más x, ahí está más x. Y menos 16. De tal manera, si tú te fijas las columnas, están términos semejantes debajo de términos semejantes. Como comúnmente decimos, ¿no? Papas debajo de papas, cebollas debajo de cebollas, rocosos debajo de rocosos, etcétera, etcétera. Así lo tienes que tomar. Entonces, la suma a más b más c será igual. ¿Cuánto es? 7. Aquí se pone 1. 7 menos 1, 6.
6 menos 1, 5. 5x al cubo. Aquí, más 1 menos 3 sería menos 2x cuadrado. Aquí, más 2 más 1 más 3x. Más 6 más 8 más 14. Más 14 menos 16 sería menos 2. Como ves, bastante fácil. Como estuviésemos trabajando, suma resta de números enteros, nada más. Ahora, veamos la sustracción de polinomios. Dice, la sustracción se va a transformar en una adición reemplazando el sustraendo por su opuesto. Es decir, minuendo menos sustraendo será igual a minuendo más, estamos convirtiendo en una suma, utilizando el opuesto del sustraendo. O sea, menos S vendría a ser opuesto del sustraendo. ¿Y qué nos va a dar? La diferencia. El opuesto de cualquier expresión algebraica solamente es con signo cambiado, nada más. Aquí tenemos un ejemplo. Efectuar p de x menos q de x. Si p de x es igual a 8x séptima menos 5x al cuadrado más 6 menos x a la cuarta. Y q de x, 3x al cuadrado menos x menos 2x a la cuarta más 7x al cubo. Me está diciendo p de x menos q de x. En forma práctica, para resolver una sustracción de polinomios, al sustraendo a este q de x, basta cambiarle a todos sus términos de signo, nada más. Estamos utilizando aquí otra estrategia, de ubicar uno a continuación de otro. Mira, p de x menos q de x igual. P de x copiamos igualito. 8x a la séptima menos 5x cuadrado más 6 menos x a la cuarta. En cambio, a los términos de q de x le voy a cambiar de signo. Mira, aquí es más, se supone, ¿no es cierto? Aquí le pongo menos. Aquí es menos x, aquí más x. Aquí menos 2x a la cuarta, aquí más 2x a la cuarta. Aquí más 7x a la séptima, aquí menos 7x a la séptima. Esa es una estrategia práctica abreviada para hacer una resta de polinomios. Te repito, copias el minuendo y al sustraendo le cambias de signo. Y nos evitamos ya de cualquier otro tipo de estrategia. De forma directa. Ahora sí, reducimos términos semejantes. 8x séptima menos 7x séptima quedará x a la séptima. Veamos con cuarta. Menos x cuarta más 2x cuarta más 1x a la cuarta. Con cuadrados. Menos 5x cuadrado menos 3x cuadrado menos y menos se suman, ¿verdad? Menos 8x al cuadrado. Para x, aquí solamente aparece x y aquí solamente aparece 6. Entonces, la diferencia viene a ser x a la séptima más x a la cuarta menos 8x al cuadrado más x más 6. En este caso, el resultado que ha sido 1, 2, 3, 4, 5. Ha sido un polinomio de 5 términos. ¿El mayor grado cuánto es? 7. ¿El término independiente cuánto es? 6. ¿El coeficiente principal cuánto es? 1. Entonces podemos dar respuesta a cualquier pregunta que se nos haga. De esta forma, has visto que sumar o restar polinomios es bastante fácil, práctico utilizando las estrategias conocidas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te pareció la sesión de hoy? Bastante práctica, ¿verdad? Estamos aplicando nuestros conocimientos de suma y resta en polinomios, en otras palabras, es decir, en expresiones algebraicas. De esta forma, terminamos la parte teórica, ahora pasamos a la parte práctica, para lo cual te invito a que tú observes con mucho detenimiento los siguientes videos y resuelvas los ejercicios en la ficha propuesta.